Hola, soy Jorgelina Durán, gerente de salud y bienestar de Humanos Seguros. Y junto a Víctor Luna, coach de bienestar de Integra, le damos una vez más la bienvenida a otro episodio de los miércoles de bienestar. Hola, Víctor. Hola, Jorgelina. Estamos, la verdad es que encantados en el día de hoy de recibir a alguien que es muy querido en la comunidad de los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Se trata del doctor Miguel Núñez, es especialista en antienvejecimiento, médico funcional y nos va a tratar un tema súper interesante que es el de la suplementación. Doctor Miguel, bienvenido y gracias por estar aquí y por aceptar esta invitación nueva vez. Hola, buen día, Víctor. Todo bien, gracias de verdad por la invitación del día de hoy. Claro que sí. Un gusto estar aquí. Qué bueno, excelente. De verdad que para nosotros es un placer que estés con nosotros compartiendo el set. Y antes de entrar en materia, a mí me gustaría que tú nos hablaras un poquito acerca de tu especialidad. Quizá no es tan conocida, que nos hables un poquito acerca de lo que es la medicina funcional. De hecho, sí, es un concepto, diría que nuevo en el momento. Más que una especialidad, la medicina funcional es un enfoque clínico que está diseñado para buscar las causas detrás de las enfermedades crónicas y no solo tratar los síntomas. O sea, que trata de indagar un poco más profundo en la historia clínica del paciente. O sea, que es una especialidad médica que está enfocada principalmente en pacientes con padecimientos crónicos. Valioso. En vez de enfocarnos en los síntomas, entonces nos enfocamos en lo que causan, o sea, en las causas raíces de esos síntomas. Exacto. Y abordamos el problema de una manera quizás más definitiva, entonces. O más integral. Más también. integral. Exacto. Excelente. Qué interesante. Excelente. Mira, Miguel, en una ocasión anterior nosotros conversamos respecto de que la norma en estos momentos parecía que la enfermedad fuera como la norma y no la excepción. Sin embargo, desde el punto de vista natural, la excepción debe ser la enfermedad. La norma debe ser estar saludables. Entonces, es posible que estas deficiencias de micronutrientes de que requieran una suplementación, por ejemplo, es lo que detona esa ausencia de salud en la población actual. De hecho, sí, en gran parte de la población. O sea, nosotros como seres integrales que somos, estamos compuestos por trillones de células. Entonces, las células necesitan dos cosas principalmente. Una de ellas es un buen entorno y la otra es nutrientes. Y ya dentro de esos nutrientes, pues están lo que son los macronutrientes y micronutrientes. Y sí, efectivamente, una deficiencia nutricional puede llevar a una manifestación clínica e incluso a una enfermedad. Y me gusta que tú comentes dos cosas que considero muy valiosas. El tema del entorno, que muchas veces no lo consideramos al momento de conectar con la salud. Y entonces también la parte de los micronutrientes. O sea, eso me parece que es un abordaje interesante. Interesante, y más tomando en cuenta que la Organización Mundial de la Salud aborda la malnutrición identificando esas deficiencias de los micronutrientes y lo ve como uno de los principales problemas de salud mundial. Y voy a citar algo que ellos pues nos dicen. Dice que el organismo necesita micronutrientes para producir enzimas, hormonas y sustancias esenciales para un crecimiento y desarrollo adecuado. La deficiencia de yodo, y aquí de verdad que esas cifras me llamaron mucho la atención, dice que 2.000 millones de personas tienen deficiencia de yodo y la deficiencia de hierro, que está presente en más de 1.500 millones de personas, y la de vitamina A, son las más importantes en lo que se refiere a salud pública a escala mundial. Su carencia supone una importante amenaza para la salud y el desarrollo de las poblaciones en el mundo. Entonces ahí viene mi pregunta, basándome en todo eso que ellos dicen. ¿Es tangible que es un problema real? Sí, un problema real. Entonces la pregunta es, ¿dónde obteníamos antes esos micronutrientes que ahora pues nos hacen tanta falta? Y ¿a qué se debe esa alta incidencia en esa malnutrición? De hecho, los nutrientes siempre lo hemos obtenido de la comida real, como suelo promover. Lo que sucede es que a través de los años, estos alimentos reales han sido sustituidos parcial o completamente por otros mal llamados alimentos que son, ¿verdad? O sea, que son carentes en esos nutrientes que nuestro cuerpo necesita, porque la madre naturaleza no se equivoca. O sea, ella no provee de
diferentes tipos de alimentos que llevan consigo esos micronutrientes. O sea que es algo que debemos tener en cuenta incluso cuando abordamos un paciente. O sea, por eso insisto en que la mayoría de tus alimentos sean lo más natural posible o más real posible y que limites el consumo de ultraprocesados que muchas veces desplazan los nutrientes que tu cuerpo ya tiene. Por eso es importante diseñar los alimentos que tú vas a ingerir o sea, tu alimentación, prepararte, no comer lo primero que te cruce por enfrente. Y algo que comenta Miguel es que no solamente no incorporar los micronutrientes necesarios es una situación, sino también tenemos que ver que esos micronutrientes, vamos a decir, o sea, esos mal llamados alimentos desplazan los pocos micronutrientes que de pronto nosotros pudimos haber ingerido. Cuéntame un poquito más en ese respecto, Miguel. Bueno, una pregunta bastante interesante. Por ejemplo, hoy en día la OMS recomienda que el consumo de azúcar añadida sea alrededor de 20 a 25 gramos, ¿verdad? Dentro de tus calorías. Pero, por ejemplo, el azúcar es un gran ladrón, entre comillas, de magnesio del cuerpo. Uy. O sea que a más azúcar yo consumo, pues más magnesio es desplazado o consumido. O sea que un elemento te puede robar un mineral del cuerpo. Okay. Ese es un ejemplo, vamos a decir, general así. Para muestra un botoncito. Exactamente, solo un botoncito, exacto. Y para que la audiencia pues esté como en tono, cuando pasa eso, la deficiencia de magnesio, ¿qué podría ocasionarnos? Bueno, los síntomas son bastantes, son ampliados, pero la persona usualmente que está en deficiencia de magnesio suele presentar dolor de cabeza o migraña, puede presentar fatiga, ya que el magnesio es bastante importante, o sea, crucial en la formación de energía del cuerpo. Trastorno de sueño, insomnio, calambres musculares, contracturas musculares, dolor de cuello, o sea, lumbago, dolor lumbar, incluso tener sensación de latidos cardíacos irregulares o taquicardias, porque alrededor del 10% del magnesio está en el corazón. Oh, wow. O sea, el magnesio es bastante importante para la salud cardiovascular. Esos son, inclusive el estreñimiento. Hasta el temblor del párpado, que a muchas personas le tiembla el párpado. Sí. O sea, una causa de temblor del párpado es deficiencia de magnesio. O sea, ahí serían síntomas así más frecuentes, vamos a decir, de la deficiencia de este mineral. Y la gente diciendo que es estrés. Sí, eso iba yo a preguntar, que mucha gente, o sea, los doctores te dicen, eso es un tema de estrés. Tienes que nivelar el estrés. Pero el mineral que se encarga de lidiar con el estrés es el magnesio. Entonces, pues estás carente, llegamos. pues... Sí. Exacto. Llegamos donde íbamos. Sí. Y Miguel, hablamos de magnesio, pero viendo en general el tema de los micronutrientes, que sé que son muchísimos, ¿qué otros síntomas podemos ver a partir de deficiencia de micronutrientes específicos? Si me puedes mencionar algunos ejemplos. Mira, quisiera tocar primero las grandes deficiencias. Y a partir de ellas, entonces, te puedo mencionar cuáles son esas deficiencias a raíz de lo mismo. Entonces, las grandes deficiencias globales que hay en nutrientes, está la deficiencia de vitamina D, deficiencia de magnesio, está la deficiencia de vitamina B12 y la deficiencia de hierro. Entonces, esas 4 deficiencias, todas ellas pueden causar fatiga. Por eso, un diagnóstico puede tener diferentes causas. Entonces, englobando esas 4 deficiencias, podemos tener fatiga, migrañas o cefaleas, trastorno digestivo incluso, del estado de ánimo, de ansiedad o estado depresivo, trastorno del sueño, molestias musculares, incluso a nivel respiratorio por la deficiencia de hierro, el hierro se encarga de la oxigenación. Entonces hay pacientes que se cansan fácil a subir escalera cuando hay demanda de oxígeno. Okay. Sí, o se pueden marear o desmayar cuando se encuentren en latitudes ya más elevadas de nivel del mar, por ejemplo. O sea que muchas de esas deficiencias convergen en síntomas similares, o sea, síntomas parecidos. Entonces, lo primero que tenemos que buscar es vitamina D, magnesio, hierro Y vitamina B2. y vitamina B12. Y una consulta. Yo he visto gente que la norma es que tengan gripe, por ejemplo. El virus
de la gripe en todas sus Yo denominaciones. tengo una gripe que no se me quita. No se me quita. Eso es el común denominador. Eso de pronto pudiera ser tener que ver alguna de estas micronutrientes o de pronto hay algún otro que tengamos que abordar. De hecho, sí. Principalmente magnesio y vitamina D. Pero hay algo interesante a considerar con el tema de la gripe. Ajá. La gripe, sí, claro, es causada por un virus, diferente tipo de virus. Sí. Pero ese resfriado común, esa eliminación de mucosidad, sudoración, la fiebre, también pudiera ser vista de otro punto de vista, como una desintoxicación del cuerpo. Ok. Claro está. Qué Pero interesante. un paciente que tiene deficiencia de vitamina D, sabemos que la vitamina D en niveles óptimos ayuda a que el sistema inmune trabaje más correcto. O sea, Ok. que puede eliminar más fácil los virus o bacterias del organismo. Entonces, un paciente con deficiencia, por ende, va a tener más fácil infecciones respiratorias, por ejemplo, como resfriado común. Al igual que el magnesio. O sea, el magnesio es esencial para que el sistema inmune funcione también correctamente. O sea, que sí hay una relación de base detrás de esos resfriados frecuentes. ¿Por qué me enfermo tantas veces? No se me mejora una gripe. Tengo todo el mes eliminando moco y no mejoro. O sea, siempre hay algo detrás que hay que cuestionarse, incluso investigarse. Sí. Muy interesante, la No, y que verdad. eso es súper común. O sea, mucha gente dice, no, que yo te vivo con una gripe eterna, con un moquillo eterno. Entonces, Yo no tiene quería mucho que ver. decirlo, pero sí. O andan con su toallita, Sí. no con un pañuelo, una toallita. Una toallita, sí. Una pregunta, Miguel. Este tipo de deficiencias que tú mencionas son las más comunes aquí en los dominicanos y también donde yo podría adquirir, o sea, con qué suplementación y en qué medida yo podría suplementarme para tener niveles óptimos. Mira, esas deficiencias no solo son comunes en la República Dominicana, es a nivel mundial. O sea, cuando nos vamos ya a estadísticas globales, por ejemplo, la deficiencia de vitamina D puede oscilar más de un 50% de la deficiencia a nivel mundial. El déficit de hierro, por ejemplo, supera el 50%. El de magnesio, alrededor de un 80%. Wow. Estamos hablando a nivel global. De la vitamina B12 no tengo una estadística actual, pero cuando nos vamos, por ejemplo, a la práctica clínica, nos damos cuenta que de 10 pacientes, 8 a 9 están en deficiencia de vitamina D, por ejemplo. Sabemos que la vitamina D se produce directamente con la exposición de los rayos ultravioleta del sol. Sí. O sea, Aquí no debería haber problema. del 90 al 95%. Claro está, uno dirá, bueno, vivimos en un país tropical, pero vemos que la gran mayoría, o sea, hay una epidemia aquí de deficiencia en vitamina D. ¿Y a qué se debe entonces? Entonces, por ejemplo, las personas salen temprano a trabajar, llegan ya cuando el sol está acostado a la casa, no tuvieron exposición solar. Entonces, el uso deliberado también de los protectores solares puede reducir la formación de vitamina D hasta un 90%. Si tu dieta es baja en grasa también, si tienes una deficiencia de magnesio secundaria, no puedes elevar los niveles de la vitamina D. O sea que son muchas causas detrás de eso también. Pero si es un factor principal, es la deficiencia de la exposición a la luz solar. Y dieta baja en grasa, cuéntame un poco al respecto, porque está de moda el tema de los yogures light y de cero grasa y que nada con grasa. Entonces, eso es como un poco contraproducente respecto de lo que estamos viendo hoy en día en los supermercados. Claro. Sí, lo que sucede es que, mira, la vitamina D se forma a partir de colesterol, entonces necesita transportadores grasos, es vía grasa a nivel sanguíneo. Entonces, una dieta en grasa provee de esas proteínas transportadoras de grasa, por ende, tú puedes mejorar tus niveles de vitamina D. Entonces, un paciente que coma bajo en grasa, claro está, va a tener esa dificultad para elevar y obvio para producir esa vitamina D en el cuerpo. Si ha habido una pequeña, vamos a decir, a las grasas la han Sí, atacado en los últimos años. Sí. Decir, por ejemplo, que las grasas saturadas es mal, es como decir que tu cerebro es malo porque tiene grasa saturada. O sea, es un contexto, es un tema ya diferente para conversar otro día, claro está. Un nuevo episodio, Derribando Mitos. Definitivamente, definitivamente. Miguel, respecto del tema de la suplementación, muchas veces se piensa que si yo me compro un multivitamínico en la farmacia, estoy bien y tengo todas mis deficiencias de micronutrientes cubiertas, porque eso tiene zinc, tiene yodo, tiene hierro, tiene vitamina A, B, C, D, X, Y, Z y ya estoy perfecto. ¿Eso es así? ¿Es correcto pensar de esa forma?
¿O de pronto hay algo más? Mira, el tema de las multivitaminas que se compran por uso deliberado, que no están reguladas tampoco, no creo que por el momento la vayan a regular tampoco. El detalle es lo siguiente, que cuando tú ingieres un multivitamínico donde hay múltiples soldados en diferentes cantidades, tú no sabes cómo es la interacción a nivel del intestino. Entonces, el cuerpo humano es tan inteligente que él sabe lo que en realidad necesita al momento cuando lo ve y lo absorbe vía intestino a cuando no lo necesita. O sea que esos multivitamínicos es posible que gran parte se terminen eliminando por las heces, incluso por la orina. Entonces, por eso yo fomento más a que la persona busque esos nutrientes o esas multivitaminas naturales en los alimentos. Huevo, carne roja, aguacate, sardinas. Te lo da casi en su gran mayoría todo. Y te ahorra bastante dinero. Ahora bien, todo depende del contexto. Si tú tienes un paciente con una cirugía bariátrica, claro está, tiene un estómago reducido, no hay ácido en el estómago para activar, absorber nutrientes, él se pudiera considerar una multivitamina en esos casos. Okay. Pero depende mucho del contexto. Pero ya dentro de la habitualidad, yo promuevo más que el paciente lo consuma en la comida. Porque el cuerpo no está hecho para depender de una multivitamina, sino de adquirir esos nutrientes a través de la alimentación. ¿Y en qué proporción yo tendría que ingerir esos alimentos para garantizar que estoy adquiriendo los micronutrientes que necesito? Es una pregunta un poco compleja porque hablar de proporción específicamente así es algo complejo. Pero cuando tratamos de alimentarnos, vamos a decir, balanceado o real, esos nutrientes, mientras estén presentes en tu día a día, o sea, que tú puedas comer aguacate diario, si es posible, o huevo diario, o una porción de pescado al día, una porción de fruta diario. O sea, tú vas a ir acumulando esos nutrientes. Porque si tú no, vamos a decir, no desperdicias esos nutrientes con una dieta alta en ultraprocesado que te los roba, entonces te van a rendir más en el cuerpo. Eso es pensando de forma sensata, o sea, de forma lógica. Ok. Claro que sí. O sea, que cambiar los ultraprocesados por comida real y siempre incorporar estas raciones de alimentos que estás mencionando nos serviría para eliminar, por lo menos de manera parcial, todo lo que pudiera ser suplementación. Exactamente. Correcto. Por eso yo fomento mucho que el plato sea un poco integral, que no sea muy monótono. Cuando un paciente al momento lo va a comer, por ejemplo, puré de papa con pechuga, o sea, puedes añadir una porción de fruta al final, acompañar con vegetales de colores, cada color con un micronutriente específico. ¿Se entiende? O sea, es tú integrar bien el plato y ahí tú puedes obtener todos los nutrientes. Qué interesante. Y si, Miguel, nos fuéramos a suplementar, o sea, si por el estilo de vida, por los tiempos de cocción, por todas esas cosas que sabemos que la vida moderna nos requiere, si tuviéramos que suplementarnos, ¿qué tú recomiendas y en qué medida? Sí, mira. Incluso me incluyo. Si yo fuese a suplementarme, ¿qué suplemento yo usaría? Correcto. Magnesio y vitamina D, sin pensarlo. Porque incluso yo mismo no me expongo adecuadamente a la luz solar. Entonces yo mismo puedo caer en deficiencia de vitamina D. O sea, si hay un suplemento que usaría, sería la vitamina D. Y en dosis ya, o sea, hablando de dosis generales que puedan ayudar a elevar tus niveles de vitamina D, dosis de 5,000 unidades internacionales al día en la mañana, como si estuvieses tomando los rayos solares. Ok. Pero esa dosis puede variar de acuerdo al tipo de paciente, incluso condición. Pero hablando ya global para una persona, 5,000 unidades diarias estaría bien de vitamina D. Ya hablando de magnesio, el magnesio tiene una recomendación global que va de 300 a 400 miligramos entre mujeres y hombres, para poner un rango general. Años atrás, la dosis diaria era entre 500 a 600 miligramos al día. Eso es lo que debido a los cambios que ha habido en los suelos, erosión de los suelos, entre otras cosas, falta de ese abono natural, el estiércol. Entonces, ya esos alimentos son carentes en magnesio y por ende las recomendaciones han ido bajando hasta una recomendación general de 320 a 350 miligramos en mujeres y 400 miligramos en hombres. Ok, pero espérate un segundo. Nosotros estamos reduciendo la recomendación de magnesio porque los alimentos cada vez tienen menos. En parte sí, porque si nosotros comparamos alimentos en los años 50 a esa misma porción de alimento a la etapa actual,
su contenido de magnesio puede reducir de un 30 a un 60% aproximadamente. Pero la necesidad del organismo sigue siendo la misma o se reduce. Es la pregunta, porque entiendo que En realidad es la misma, sí. es la misma. Entonces no debemos de reducir la recomendación, lo que tenemos que aumentar la ingesta. Correcto, ya entiendes por qué hay muchos pacientes que tienen deficiencia de magnesio y por más que quieran comer alimentos ricos en magnesio, aún no llegan a ese requerimiento. Incluso observa que pacientes después de suplementarle magnesio se le curan muchos síntomas. Ok. Por más vegetales verdes, chocolate, entre otras cosas, comas. Y respecto al magnesio, existen diferentes tipos de magnesio. ¿Cuál sería el que se elegiría? Sí, mira, del magnesio hay una disputa entre muchos doctores porque hay doctores que dicen que cualquier magnesio funciona. Sí hay muchos tipos de magnesio y de hecho el vehículo en el cual va el magnesio transportado, de eso va a depender para qué función es mejor, pero hay que tener un concepto claro. Ah, ya. Todo magnesio te va a ayudar, es verdad, va a funcionar. Ok. Pero si nos vamos a evidencia, sabemos que el óxido, por ejemplo, es el menos absorbible. Se absorbe menos de un 5% vía intestino, entonces es el mejor para laxar. Ese paciente que dura 3-5 días sin evacuar, el óxido sería bueno, pero para otros le puede también irritar el intestino, porque los laxantes también son irritantes. Por ejemplo, un paciente que tenga estreñimiento y migraña, le puede ir bien el citrato de magnesio, que es uno muy usado, es el más absorbible de todos, o sea, a nivel de data. Glicinato para ansiedad, estados de insomnio, glicinato de magnesio, exactamente. Citrato, glicinato, cloruro para las articulaciones. Entonces esos son los principales, así más conocidos, vamos a decir, de los tipos de magnesio. Hay como 15 tipos, pero no lo voy a describir todos, sino aquellos que son los más comunes. Y pudiera darse el caso que según la edad tenemos requerimientos de magnesio distintos y vehículos distintos para introducir al cuerpo ese magnesio. ¿O no Sí, necesariamente? no necesariamente necesitamos ese vehículo, porque incluso por edad es cierto, hay un requerimiento específico. O sea, que por ejemplo, a un niño, vamos a decir de 10 años de edad, no debería de tomar 300 miligramos de magnesio, creo que es mucho. Y también depende del peso. O sea, ahí hay un contexto ya que hay que incluir en ese caso. Entonces, también es otra cosa. Si estamos trabajando esa deficiencia en pacientes jóvenes o pacientes pediátricos, hay que buscar una forma de que ellos puedan ingerirlo también. Es decir, quizá hay un niño que no te pueda tragar una tableta, pero sí una gomita. Entonces, buscar la forma ¿verdad? Para en esos casos. No, Y- no, iba... Yo tengo una pregunta en ese respecto, antes Ok. de que tú comentes la siguiente pregunta. Y sí quisiera conocer, Miguel, porque estamos hablando y estamos dando recomendaciones en sentido general y la exhortación definitivamente es que busquemos ayuda profesional y que vayamos donde un doctor a que nos indique esta suplementación en dado caso de que la necesitemos. Sin embargo, hay doctores que no necesariamente la prescriben. ¿Cómo podemos nosotros, vamos a decir, que solicitar este tipo de analítica, si hay alguna analítica que te determine alguna deficiencia y cómo podemos decirle a un doctor, mira, yo quiero que revise tal cosa y que me suplemente con tal cosa? O sea, como que me gustaría ver cuál es tu mirada en ese sentido. Sí, mira, si bien es cierto que hay médicos que no indican este tipo de pruebas como parte de un chequeo general, yo sí le indico todas, porque entiendo que su deficiencia impacta mucho la salud de los pacientes, Sí. pero sí, lo primero es que el paciente puede pedir de forma, vamos a decir, de cortesía, Claro. no imponente. Doctor, por favor, ¿usted podría chequearme el hierro, la vitamina D? Porque he visto que da muchos síntomas, muchos problemas. O sea, que el doctor puede indicar, sí, vamos a ver. Entonces, se puede pedir la vitamina D, se llama así mismo vitamina D. Hierro. Hay una prueba, se llama tal cual hierro, porque hay pacientes que dicen, doctor, entonces, ¿cómo yo mido el hierro? ¿Cómo le digo al doctor? Pero es hierro, o sea, la palabra está ahí. Ok. Vitamina B12, la puedes mandar a pedir a sí mismo. Y el magnesio. Pero hay algo con el magnesio, Ajá. que medir el magnesio en sangre solo mide el 1% del total. Eso no es una prueba significativa. Tú puedes tener un paciente con un nivel normal de magnesio en sangre y aún así teniendo síntomas de deficiencia de magnesio. Ok. Pero si tienes un paciente con una prueba de magnesio por debajo de 2, dígase 1.7, 1.6, ya eso indica deficiencia de este mineral. Ok. O sea, que ya es un indicativo.
O sea, que perfectamente en las analíticas comunes podemos decir, chequéeme tal y tal cosa, y a partir de ahí, pues mirar un tema de suplementación. Correcto, claro que sí. Que sería la forma idónea de adquirir Correcto. este tipo de producto y no necesariamente en la farmacia dame el multivitamínico X o dame el vitamina X En la farmacia, pues tú lo consigues en el supermercado. O sea, también. Cuéntame un poquito de eso, Miguel. Qué bueno que trajiste Sí. este tema porque hay millones de fármacos de multivitamínicos y de vitaminas puntuales. ¿Cuál es tu recomendación en ese sentido? ¿Cuál comprar o cómo comprar? Mira, es bueno... ¿y qué ver en las etiquetas? Sí. Porque yo las veo, pero para mí se parecen todas. Sí, porque todas dicen vitamina C. A lo final da lo mismo. Cualquiera que compres o no. De hecho, sí, mira, es bueno que toquemos este tema, porque lo primero es que la persona suele detestar los fármacos y suele buscar suplementos, pero la verdad, detrás de cada una hay una gran farmacéutica, o sea, una gran compañía de vender, ¿verdad? Eso es lo primero. Entonces, hay pacientes que lo he recibido en consulta que llegan con una funda de 20 suplementos, o sea, un salario. No, literal. O sea, Salario mínimo. como que el cuerpo humano no puede valerse por sí mismo. Un medicamento para energía, uno para la digestión, uno para el corazón, uno para desintoxicar el hígado. O sea, es como que el cuerpo no funciona en sí. Y yo le pregunto, ¿qué tiempo tienes tomando todos estos suplementos? La mayoría dice más de 2 meses, 1 mes. ¿Has sentido diferencia? Bueno, todo en poca cosa. Entonces, ¿qué yo hago en ese grupo de pacientes? Lo primero es que le mando quitar todas esas cosas. Ok. Porque no son fármacos, son suplementos, claro está. O sea, que tú quitarlo no es que te va a generar un problema, una reacción adversa necesariamente. Ok. Si hay 2 suplementos que yo le suelo dejar es el magnesio y la vitamina D, Ok. partiendo de esa gran deficiencia global. Y después vamos a medir y vamos a observar qué en realidad tú estás necesitando. Porque es que una persona puede gastar en un mes en suplementos más de 15,000 pesos Fácilmente. Un sueldo. Sí, sí, un sueldo mínimo. porque caen, o sea, son víctimas de ese marketing de suplemento también. Que esa es otra cosa. Entonces, ahora bien, si voy a comprar un suplemento, primero tengo que preguntarme si en realidad yo lo necesito. Sí. O preguntar al médico si en realidad lo necesita. Sí, sencillo, es lo primero, vamos a decir, lo primero. Entonces, cuando buscamos un frasco de suplemento y vemos la parte de los ingredientes, debemos aprender a leer las etiquetas. Sí, o sea, la etiqueta de un suplemento, por lo general, atrás te dice serving, que es servicio, te dice 1, 2, 3 cápsulas. Sí. Te da tanta cantidad de miligramos. Abajo te dice 400 miligramos. Serving, 3 cápsulas. Es decir, 3 cápsulas me va a dar 400 miligramos de ese suplemento. Si yo me tomo una, por no leer, me estoy tomando 133 aproximadamente. O sea, que no es la dosis exacta, exactamente. Eso es de ese X nutriente que necesita, de ese suplemento. Entonces, cuando buscamos otros ingredientes, que ya es donde se utilizan una serie de compactantes, de bases, para tratar como de llevar ese suplemento a esa cantidad de miligramos, más la cápsula vegetal. O sea, ¿qué hay que ver ahí? Que diga cápsula vegetal, que es esa cápsula donde viene el suplemento. Si viene en tableta, no te va a decir eso. Usualmente ves ingredientes como sílica, que es un polvo blanco para compactar tabletas, vamos a decir. En eso no hay problema. Magnesio estearato, que es otro, vamos a decir, conservante a base de magnesio, que es bien. Si ves ácido ascórbico, que a veces se utiliza también para conservar una cápsula, no habría problema. Pero hay que tener cuidado con lo que es dextrosa, azúcar, colorantes artificiales, polisorbato. Cuando tú comienzas a ver nombres medios extraños, a veces como que, ¿por qué eso? Dióxido de titanio, que muchas veces lo usan. Dióxido de titanio, el titanio es un metal. Sí. Lo usan para dar color a las tabletas. ¿Para qué? No lo sé, pero lo utilizan. Sí, a veces hay muchas cosas como que no convergen con lo que tú estás buscando. Es decir, si tú estás buscando, por ejemplo, una vitamina C, ácido ascórbico, el ácido ascórbico no tiene que tener color naranja. Usualmente te lo venden con color a naranja, sabor a naranja, Sí. efervescente, no voy a decir marca. Entonces, tú necesitas un ácido ascórbico. O sea, lo que tú quieres es ácido ascórbico. Es lo mismo que si tú quieres magnesio. Tú no quieres dextrosa, tú lo que quieres es magnesio. Entonces, por eso es importante tú saber qué es lo que estás buscando y saber cómo leer esas etiquetas. Tú sabes que me parece preocupante, ahora que tú comentas el tema de los colores y tal, que le estamos dando esas vitaminas a los niños en manera de gomita, azucarada, o sea, y eso
me llama la atención porque realmente estamos produciendo, o sea, es contraproducente. Si a ver, vamos. Entonces, ¿qué para los niños, qué es lo qué es lo ideal? Mira, los niños, yo te estaba conversando de eso. Los niños deberían comer como come un adulto. O sea, yo entiendo que no hay tal comida para un niño. Si el adulto come huevos, pues el niño debe de comer huevos. O sea, el ejemplo, ¿verdad? Así que eso es lo primero. Estamos Ahora de bien, acuerdo. para los niños, sí hay esas alternativas en cápsula o en gomitas. Pero en teoría no todas las gomitas son malas. Porque la gomita tiene una base de colágeno, es lo primero. Ok. Ahora, si tú ves, por ejemplo, stevia, porque hay ciertos edulcorantes, vamos a decir que de su uso diario puede no causar ese problema directo en el niño, pero puede servir como ese vehículo para que el niño pueda ingerir ese suplemento. Ujú. Entonces, por eso están los edulcorantes, ya sean naturales o artificiales, xilitol, la stevia, el monfru, que lo usan mucho en ese tipo de suplementos para que los niños puedan comerlo. Y cuando se trata de colorantes, por ejemplo, o sea, sabes que hay colorantes sintéticos, rojo 40, amarillo 3, azul 4, pero cuando tú ves que dice color natural a naranja, ok, tú es más confiable en Ok. ese caso. Por eso también es importante ver eso en las etiquetas. O a veces hay otra opción de mezclarlo con algún tipo de jugo hecho en casa. Sí, para que el niño se lo tome, porque es lo que te digo, es entender el contexto y buscar la forma para que el niño pueda ingerir ese suplemento si lo requiere. Valioso. Sí, yo siento, para los padres, estos tips han sido súper, súper valiosos. Sí, no, definitivamente. Y comenzar a leer a conciencia las etiquetas de las cosas que estamos consumiendo porque, óyeme, no, hay muchas cosas que no son necesarias. Yo misma, Y quería añadir que hay pacientes que me dicen, doctor, ahora yo parezco un loco ahora leyendo etiqueta en el supermercado cada vez que voy. Yo, bueno, depende. Si tú compras real, tú no tienes que leer etiqueta, porque cuando tú agarras un aguacate, es un aguacate. Si No hay que agarras leer la una fruta, etiqueta. es una fruta. Sí. Ahora, si vas donde un alimento empacado en una cajita con colores, pues obviamente vas a tener que leer etiqueta para saber qué es lo que te están vendiendo. sí. Tan sencillo como eso. Sí, Tenía ya- que decir y se dijo. Ya qué bueno que fue el que lo dijo. Mira, yo no quisiera seguir sin abordar un tema que hemos tocado en otros miércoles de bienestar, que son los temas de salud mental y demás, que son muy poderosos. Entonces quiero devolverme un poquito y traer los síntomas que Miguel había mencionado en lo que nos estaba explicando a nivel de deficiencia, qué dolor de cabeza, qué insomnio y demás. ¿Hay alguna relación a nivel de salud mental y déficit de algún micronutriente? De hecho, sí, mira. Hoy día la salud mental ha empeorado bastante porque entiendo que el ser humano se ha desconectado bastante del entorno. Hay bastante luz artificial, menos luz real. Sí. O sea, hay menos contacto real con la Tierra y más desconexión Sí. de la Tierra. Porque ese es un tópico complejo. O sea, no es como que, tal cosa me causó depresión. Detrás hay muchas cosas. Por ejemplo, sí hay nutrientes que sí se relacionan con el estatus depresivo. Deficiencia de vitamina B12, ácido fólico. O sea, dentro de ese sistema nervioso, dentro de ese metabolismo del sistema nervioso, hay 3 vitaminas que convergen y son necesarias para mantener un buen estado del sistema nervioso. Vitamina B6, B9 y la B12. Yo recuerdo haber tenido un caso de un señor que no tenía ganas de hacer nada en casa, prefería dormir. O sea, un señor casado. Él mismo lo decía, me siento depresivo, no quiero hacer nada, no tengo apetito. Él solo necesitó una semana de B12 y estaba normal. Wow. Sencillo. O sea, recuerdo otro caso de un chico de 32 años, un comerciante en Higüey, que padecía de una fatiga de hace 6 meses de evolución. Y yo comencé a indagar en su historia y solo le recomendé magnesio y otras pruebas, claro está. Regresó al mes después, pero me había dicho, doctor, a los 3 días de haber tomado su magnesio, ya yo estaba normal, ya no tenía fatiga. Entonces dice, la gente pensará, ¿será un placebo? Yo no creo que sea un placebo. O sea, hay causas nutricionales, hay deficiencias nutricionales que te pueden llevar a tener trastornos mentales. Entonces, incluyendo el magnesio dentro de ese estado de ansiedad y depresión, la vitamina B12 dentro de ese estado de ansiedad o depresión, porque a veces esa ansiedad es el cuerpo tratando de buscar ese alimento y no lo encuentra. O sea, ese nutriente que te está faltando.
Aunque la ansiedad, claro está, es más allá puede ser más allá de una simple deficiencia nutricional, claro está. Sí. Claro. Entonces, incluso el daño a nivel mitocondrial, esa organela que nosotros tenemos dentro de nuestras células. O sea, ese estrés, esa inflamación del día a día que uno va acumulando, puede llevar a un paciente a tener trastornos, vamos a decir, depresivos, ya por un problema neurometabólico, o sea, un problema ya metabólico de base. De hecho, hay 3 indicadores, por ejemplo, ya saliendo un poco de la parte nutricional, o sea, 3 indicadores que pueden predecir a futuro un estatus depresivo mayor. Por ejemplo, el aumento de perímetro abdominal, nivel elevado de triglicéridos en sangre y glucosa. O sea, esos 3 sencillos. O sea, por eso hay pacientes que tienen síndrome metabólico, pues lo ves, ¿verdad? Están en sobrepeso, triglicérido alto, con la presión elevada y están depresivos. Porque están crónicamente inflamados. Inflamación crónica, daña mitocondria, entonces cae en depresión. Y, wow. Sí. Es complejo, sí. Traté de hacerlo un poco más sencillo, pero... Fue claro. Mira, lo que pienso es que esta persona va al médico y le indican medicina para el tema de la presión, medicina para el tema del... O sea, medicina para los síntomas. Pero entonces dejamos de ver como que las causas reales y los trasfondos. Y cuando vamos al psiquiatra, entonces nos tratan con fármacos relacionados con temas o sea, con los que conocemos. Claro. Para no mencionar ninguna marca ni ningún nombre. Sin embargo, es algo tan sencillo como mirar lo que estamos consumiendo y mirar los déficits de nutrición que tenemos. O sea, la malnutrición, como bien menciona OMS, nos impacta inclusive en nuestro estado de ánimo. Claro. Y genera pues muchísimas enfermedades adicionales que simplemente con un magnesio a tiempo, con una vitamina D a tiempo, pues salimos camino. Sí, de hecho, yo abogo por eso, porque cada especialista de su área por lo menos indique. O sea, está bien, tú tratas al paciente con lo que haya que tratar al momento, ¿verdad? Tú abordas el síntoma, porque no es necesariamente dejar al paciente con el síntoma ahí a que se muera, porque no es así tampoco. No es el Todo caso. depende del contexto del paciente. Entonces, tú abordas el síntoma, pero vamos a investigar si por si acaso hay algo relacionado con esta depresión del paciente. Sí, o sea, no dejarlo así. O sea, solo medicado, ven en 6 meses y no te mando esa analítica. O sea, vamos a indicar analíticas. Claro, desde la propia psiquiatría, que no siempre pues Correcto. la gente, el psiquiatra conecta con estas deficiencias micronutrientes. Porque el psiquiatra es un médico igual que cualquier otro. O sea, es un médico que igual debería de indagar con analíticas y pruebas. Claro, y no solo tratar el paciente. Claro. O sea que nos llevamos el mensaje de que, señores, hay que indicar analíticas con conciencia. Correcto. Y teniendo en mente que podría ser una deficiencia de algún micronutriente. Señores, aquí el tiempo vuela. Sí. Sí. Ya acabamos. No hemos acabado, pero yo no quisiera cerrar el espacio sin dar las gracias a Miguel por acompañarnos una vez más. Él es el favorito. Él es el favorito, definitivamente. Estos miércoles de bienestar. Sí me gustaría que antes de cerrar, Miguel nos diera unas recomendaciones generales para que las personas que se conecten y nos vean, pues puedan llevarse sobre lo que es una alimentación real y sobre suplementación. Sí, mira, ya hablando a nivel general, lo importante es que nosotros busquemos esos nutrientes que el cuerpo necesita. O sea, nosotros debemos basar nuestra alimentación de una forma integral y que incluya esos alimentos que sean altamente nutricionales. Y claro está, si tu estilo de vida y tus decisiones también envuelven esa parte. Es decir, huevo, bastante nutritivo. Carne roja, muy atacado hoy día, pero es bastante nutritivo. Estoy hablando de la carne roja real, claro está. O sea, un buen corte. Un buen corte, una carnicería local, busco carne, o sea, rica en vitamina B, zinc, hierro, bien absorbible. Hay problemas de salud que se solucionan solo adicionando esa carne roja ahí varias veces a la semana. Entonces, integrar frutas o vegetales porque tienes colores diferentes, tanto en el campo de las frutas como en el campo de los vegetales. Entonces, y aparte de eso, mide los nutrientes en sangre. O sea, cuando vayas a hacer un chequeo, procura con tu médico que, por favor, te pueda indicar por lo menos la vitamina D, el hierro. Indíqueme, por favor, doctor, de la vitamina B12 y así por lo menos sabes si lo que estás haciendo y la forma en que estás comiendo va acorde
a lo que tus células están sintiendo dentro o están recibiendo dentro. Y lo que estás requiriendo. Exactamente. Claro. Porque esa es la importancia de los chequeos. Saber si lo que estás haciendo va acorde a cómo tu cuerpo está funcionando por dentro. Excelente, excelente. Víctor, Definitivamente. tú sabes que yo siempre te pregunto tu mirada respecto a lo discutido en el día de hoy. Mira, primero definitivamente agradecer al doctor Miguel Núñez que nos acompaña en los miércoles de bienestar de Humanos Seguros. Gracias por siempre aportarnos mucho valor en todas las conversaciones y a hacernos descubrir cosas que nosotros mismos también tenemos que incorporar, porque hay muchas de estas cosas que la verdad es que me han agarrado como sorpresa. Y mi mirada en ese respecto es que cada vez me convenzo más de que el cuerpo humano es una máquina perfecta y que si hay alguna deficiencia, nosotros mismos la estamos causando. Entonces, ir a la raíz, ir a lo que estamos consumiendo,